Después hay unas excusas del señor Ignacio Larrazábal, que estaba invitado hoy día, que es el director del Centro de Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica de Chile, porque estar comprometido con la autoridad con otras actividades. Y después hay un documento que envió el senador Quintana que señala 3 personas más que concurrirían a exponer sobre este proyecto en la próxima sesión, supongo. La señora Fanny Pollarolo, que es la última, claro, del Instituto de Igualdad, la señora Mabel Peñalosa, del Instituto de Ciencias Alejandro Lipchut, y la señora Pia Castelli de la Fundación por la Democracia. Entonces, en la última sesión escuchamos. Vamos a partir en comité porque no tenemos quórum, pero en honor a nuestros invitados y en respeto a ellos, el senador Montes y yo vamos a escucharlos atentamente y tomaremos nota de vuestras presentaciones. Así que vamos a partir por... Sí. Subsecretaria. Gracias. Muchas gracias, Presidenta. La exposición la va a hacer el subsecretario Villarreal de Servicios Sociales y ahí en el contexto, justo estamos poniéndonos de acuerdo en eso, explica por qué esto es dentro del programa Calle y el programa Calle es dependiente de la Subsecretaría de Servicios Sociales. Sin perjuicio de que nosotros participamos en todo lo que tiene que ver en relación con el programa Niños dentro del programa Calle, con la asesoría pertinente, no los quisimos separar porque está en un contexto que son un contexto total que es de todo el programa Calle que involucra tanto adultos como niños. Así que ahí vamos a explicar bien el contexto. Por eso le dejo a... Recordar a nuestros invitados y a la subsecretaria, y lo conversamos en la cuenta, que nosotros nos queda esta sesión, la que viene del lunes 20, para votar el día lunes el siguiente. 6, creo que es el 6. O 4, no me acuerdo. La primera semana de junio. El lunes 20 tenemos sesión y el lunes 3 votaríamos. Sí. No es semana distrital en el Senado. Sí, votación en general. La Cámara de Diputados tiene semana distrital en esa semana, nosotros no. Subsecretario. Muchas gracias, Presidenta. Preparamos una presentación que está estructurada en 4 puntos relevantes. Uno, vamos a contar sobre el contexto y los objetivos, después desarrollar un poco más la metodología que se utilizó. Un punto 3 que tiene que ver con los principales resultados, no obstante que también les vamos a dejar toda la información por subir algún punto que a ustedes les gustaría profundizar con mayor detalle, y un cuarto que tiene que ver con el plan de acción, con las medidas que también hemos implementado como ministerio en función de los resultados del control.
En virtud de que tenemos quórum, se abre la sesión. Muy bien. Entonces, vamos un poco aquí al contexto y efectivamente es en la Subsecretaría de Servicios Sociales donde se encuentra alojada la Oficina Nacional de Calle, que tiene como misión abordar el desarrollo de los programas y de una política para personas en situación de calle que históricamente se ha concentrado en población adulta y que efectivamente, como bien lo dice el contexto, el año 2011 teníamos el último ejercicio que se había hecho con esta materia hace 8 años atrás, que no fue un esfuerzo únicamente concentrado en niños, niñas y adolescentes en calle, sino que tenía que ver como objetivo la población completa en calle, a partir del cual se identificaron un primer grupo de niños. Adicionalmente, en el programa de gobierno sí estaba establecido por parte del presidente realizar efectivamente un catastro sobre los niños en calle, y esto se ve finalmente reforzado en lo que fue el Acuerdo Nacional por la Infancia, en las medidas número 92 y 93, que es donde se visibiliza esta realidad y se pone también énfasis a avanzar en esta materia. Cuando quisimos agregar también como elementos adicionales el informe que elaboró en el marco de Naciones Unidas, observaciones generales sobre una circular que hubo sobre niños en calle, porque ahí precisamente aparecieron observaciones que eran para todos los países que hoy día forman parte y que habían ratificado la Convención de los Derechos del Niño, ciertas observaciones donde también ya había un llamado internacional efectivamente a avanzar por visibilizar una realidad que en muchos países está siendo invisibilizada o ha sido invisibilizada, pero que al mismo tiempo el avanzar con sistemas participativos y respetuosos también ponía sobre la mesa la necesidad de que esta información no generara ningún estigma ni perjudicara a esos niños. ¿Y por qué hago este punto? Porque efectivamente eso tiene que ver mucho del tipo de metodología que se utilizó para realizar este conteo, que precisamente tiene temas de información innominada y también de asentimiento informado por parte de cada uno de los niños que formó parte. Voy a entrar en más detalles sobre eso en las próximas láminas. El objetivo general, por lo tanto, fue estimar la magnitud de los niños, niñas y adolescentes en situación de calle sin la compañía de un adulto responsable. Esto es importante. ¿Y por qué lo digo? Porque hoy día el registro social de hogares, que es el registro que presenta a todas las personas adultas que están en calle, sí considera dentro de uno de sus anexos aquellos niños que están acompañados por un adulto responsable. Por lo tanto, cuando aquí nosotros ponemos que el objetivo fue sin un adulto responsable, se da cuenta que son hoy día adolescentes y niños que están en calle sin la presencia de ningún adulto junto a ellos. Y adicionalmente se utilizó la metodología de informantes calificados, que tenía como propósito identificar dónde iban a ser los lugares en los cuales íbamos a desplegar a lo largo de todo el territorio este ejercicio, dado que efectivamente a nivel territorial sí hay cierta información de más o menos dónde se pueden ubicar. Los objetivos, por un lado, conocer, como ya decíamos, y visibilizar la magnitud de la realidad de los niños y jóvenes en calle. En segundo lugar, hacer un primer esfuerzo de caracterización, en este sentido, entender no solamente dónde están, sino poder ahondar con ellos con mayor detalle cuáles son las razones, las motivaciones por las cuales llegan a la calle, y que esto nos permitiera también poder generar las primeras recomendaciones para el diseño de una política pública que hoy día no existe en nuestro país y que efectivamente ponga como sujeto y como grupo objetivo a los niños y adolescentes en calle. Adicionalmente, esto también iba a ser un insumo para complementar lo que hoy día nosotros ya tenemos a nivel de registro social de hogares. El público objetivo, todos estos niños que fueran mayor de 5 años y menor de 18 hasta los 17 años, 11 meses, 29 días, y se determinó que se iban a registrar todos aquellos que hubieran pernoctado al menos una noche en el último año. Esto también es relevante porque estos acuerdos que fueron tomados en una mesa nacional en la cual participaron 11 instituciones, que estuvo liderada por Senami, nosotros como Ministerio de Desarrollo Social, pero en el cual también estuvieron presentes organizaciones como UNICEF, Fundación para la Confianza, Don Bosco, Hogar de Cristo, América Solidaria y distintas instituciones que por años vienen trabajando este tema. Hubo todo un esfuerzo también de aunar y conciliar cuáles iban a ser las definiciones que íbamos a tomar para hacer este ejercicio.
temas importantes de la metodología y protocolos que me parece importante resaltar. Este fue un instrumento que naturalmente se diseñó, se testó, se aplicó. Fueron 39 preguntas y tenía una oración promedio de 10 minutos. Esto es relevante porque sabíamos que trabajar y hacer este ejercicio con los niños y jóvenes generaba un desafío metodológico. Hubo un proceso de participación. Esto es muy relevante porque la defensora de la niñez, que también formó parte de esta mesa nacional, pidió encarecidamente que los niños pudieran participar. Y fue así como fueron ellos, a través de un trabajo de focus group que hicimos previamente, con quienes testeamos cada una de las preguntas del cuestionario y también las opciones de respuesta. Se diseñaron protocolos éticos y metodológicos muy rigurosos porque sabíamos que al salir a realizar este ejercicio podíamos encontrar situaciones graves de vulneración de derechos que iban a afectar. Hubo un trabajo de campo que fue de 24 días desde el mes de noviembre hasta el mes de diciembre, 21 de diciembre. Se capacitó a más de 286 personas a nivel nacional en 9 jornadas. ¿Y por qué? Porque tal cual como lo planteó la Universidad Alberto Hurtado, que fue quien se adjudicó la licitación para realizar este estudio, se requiere un trabajo especial para entender efectivamente las dinámicas de relacionamiento y no es como cualquier otro censo, encuesta o registro que hubiera haber en esta materia. Hubo un equipo en terreno también de más de 90 personas y por primera vez también se realizó un equipo de apoyo que junto a los funcionarios de la universidad iban a acompañar el ejercicio en el campo, en el terreno, y esto principalmente porque hay relaciones de confianza que son muy importantes para este ejercicio y fue así como gran parte de las organizaciones que participaron facilitaron parte de sus profesionales. Y aquí, como ya decía, esta mesa nacional se complementó con 16 mesas regionales, una por cada región, en la cual fueron invitados los actores relevantes, no solamente a nivel ministerial de Sename, sino que también de las propias organizaciones, carabineros, y fue así como el primer ejercicio fue identificar los puntos de localización sobre los cuales íbamos a aplicar el conteo. Inicialmente fueron 1.157 los puntos que se reportaron y finalmente, luego de una serie de depuración y análisis por las mismas mesas regionales, fueron 931 puntos los visitados en 114 comunas del país en las 16 regiones. Fueron cerca de 1.600 las visitas que se hicieron por cada punto con un promedio de 1,7 por cada uno de ellos. De la metodología, y esto es muy importante porque sabemos que es una realidad de niños que son abiertamente y permanentemente vulnerados en sus derechos y por lo tanto un ejercicio de esta naturaleza no podía afectar ni verlos vulnerados nuevamente y por lo tanto hubo un ejercicio de levantamiento innominado que se ajusta naturalmente a todo el secreto estadístico que se da en este tipo de ejercicio a nivel de catastros y de censos. Además, porque efectivamente está puesta la evidencia que el dato nominado, donde está el nombre y el RUT, inmediatamente afecta, genera rechazo en la participación por parte de estos jóvenes. Y por último, efectivamente esto se concilia con la Convención de los Derechos del Niño, de sus derechos a expresión de libertad, en la cual pueden ser partícipes sin que efectivamente se vea involucrado o que puedan afectar en algo la confidencialidad de la información. ¿Y por qué planteamos confidencialidad relativa y no absoluta? No obstante lo que había planteado, es porque teníamos la certeza que eventualmente podríamos encontrarnos con algún caso de vulneración de derechos, de abuso, de delito flagrante, y en esos casos teníamos que tener la capacidad de generar ciertos protocolos de reacción. Y fue en ese contexto que se estructura, por lo tanto, el ejercicio con confidencialidad relativa, con una carta de asentimiento informado que varía del consentimiento informado porque eran menores de 18 años y por lo tanto no había un adulto que iba a ser quien iba a firmar, sino que eran los propios jóvenes y niños quienes tenían que aceptar voluntariamente completar la encuesta. Hubo equipos de trabajo donde naturalmente se involucraron no solamente los expertos en vulneración por parte de la Universidad Adolfo Ibáñez, sino que Alberto Hurtado, sino también las orientaciones de la mesa central, de las organizaciones que ya planteábamos, estaba el equipo de apoyo en terreno, y naturalmente también se contó con todo el apoyo de las distintas seremías. ¿Cuáles fueron los protocolos de actuación que se hicieron durante el ejercicio? Habían protocolos para las materias de aproximación, presentación de los niños, asentimiento informado, aplicación de la encuesta, manejo de situaciones críticas y de cierre.
cuando nos vamos en el protocolo de actuación del manejo de situaciones críticas, se elaboraron protocolos para develación de abuso, en caso que efectivamente esto saliera en la conversación, delitos fragantes, que por ejemplo fueran testigos quienes estaban participando en el conteo, problemas de salud física o mental y finalmente reacciones violentas. Ese está destacado en rojo porque no tuvimos ningún caso que se presentó durante el ejercicio en los puntos anteriores, pero sí en algunas ciudades tuvimos algún tipo de reacciones violentas que fueron debidamente administradas por parte de todo el equipo profesional que participó en ello. Acá nosotros tenemos el documento, el manual de trabajo de campo que elaboró la Universidad Alberto Hurtado, donde están establecidos cada uno de los protocolos que doy cuenta y donde también se indican de manera muy clara cuáles iban a ser los pasos a seguir en caso que se identificaran alguna de estas situaciones. No sé si hasta acá hay alguna duda porque ya entraríamos al resultado. Entonces, es importante también quizás aclarar que en la lámina de los 1.157 puntos reportados no significa que esos son los lugares donde los niños y adolescentes pernoctaban, sino que son los lugares en los que habitúan durante el día, ya sea porque efectivamente esta otra de las consecuencias y conclusiones que aparecieron es que hoy día gran parte de los niños jóvenes tienen una trayectoria que, a diferencia de los adultos en calle, que están generalmente en un mismo lugar y donde arman sus rucos, los niños y jóvenes tienen una trayectoria mucho más zigzagueante, que va desde la casa, centros de residencia, calle, lugares públicos, lugares privados, y por lo tanto estos puntos que fueron reportados eran aquellos en los cuales sabíamos que íbamos a poder encontrar los niños, pero que no necesariamente reportaban pernoctación. Dicho eso, entramos en la parte de... Sí. Una aclaración, porque la senadora la preguntó la vez pasada, eso implica que la mayoría de ellos no se contó cuando estuvieran durmiendo, no es que los encontraron durmiendo en la calle, sino que en otros lugares, por lo tanto, de acuerdo a la pregunta que me hizo la vez pasada. Y lo otro, que no sé si quedó claro que en el fondo el resultado total, sin perjuicio de que hay algunos que tienen algún grado de mayor habitualidad, implica a los que hayan dormido al menos una noche en el último año fuera, o sea, en la calle, digamos. Entonces, no es que todos ellos duerman habitualmente todos los días en la calle, sino que cuenta desde los que han dormido una noche en el último año en la calle. Yo no voy a interrumpir, pero ya que la subsecretaria interrumpió, y aquí hay un punto, yo entiendo que se determinaron 1.157 puntos, pero no son todos esos los visitados, sino que el número que dio el subsecretario, que son 931, ¿no es cierto? Y también entiendo que no significa que los menores hayan estado ahí cuando se les catastró, pero también de las palabras de la subsecretaria desprendo que sí había niños que estaban ahí cuando se les catastró. No en todos los puntos. No digo que todos, no, pero sí habían. No, puntos, que es de todo tipo, decía calles, instituciones u otros. Y de las palabras de la subsecretaria desprendo yo que algunos de ellos sí estaban en algunos de esos puntos, calles, instituciones u otros. Quiero precisarlo. ¿Es así o no? Es así. De hecho, en esos puntos precisamente el énfasis que queríamos decir era que de alguna manera no significa que en todos estos puntos habitualmente pernocten niños, sino que eran los lugares en los cuales nosotros sabíamos que los íbamos a poder encontrar para aplicar este cuestionario que tomaba 10 minutos en promedio y que sabíamos, y por eso también dijimos que la frecuencia fue 1.7 por punto, porque nos pasó que hubo veces que efectivamente fueron y no se encontró nadie. Hubo otros donde efectivamente había gran parte de niños y por lo tanto había que volver a ir, y fue así como se desarrolló la metodología. Exacto. Y entiendo también que está en la presentación, esta encuesta o catastro involucra a menores entre 5 y 17 años, 11 meses y 29 días. Así es. Y la pregunta, entonces, después de despejar todo aquello, para no equivocarnos, es ¿qué pasó con aquellos menores en esas edades que estaban en esos puntos pernoctando? ¿Qué se hizo? Porque yo puedo entender todo lo que dice el subsecretario, pero lo que no me queda claro es que no hayamos reaccionado respecto de esos menores que estaban pernoctando y que de acuerdo a nuestras obligaciones como Estado tenemos que velar por ellos y hay vulneración de derechos porque estén ahí. ¿Qué hizo el Ejecutivo o las instituciones que participaron de esta encuesta?
Ok. Efectivamente, y aquí voy a ir a... Esta es una lámina que no está puesta en la presentación, pero creo que es importante ahondarla, que tiene que ver precisamente con la metodología de localización. Cuando se define metodológicamente cuáles van a ser los lugares donde se van a salir a buscar, de todos estos puntos, el 62,1% de ellos responden a centros, residencias y programas ambulatorios. ¿Ya? Por lo tanto, tenemos un grupo mayoritario de los niños que fueron encontrados que no es que estuvieran en la calle durmiendo, sino que efectivamente estaban en centros, residencias de Sename o que ya de alguna manera forman parte, están insertos, no necesariamente todos los días, pero se encuestaron gran parte de ellos en las propias instituciones. En segundo lugar, tenemos otro grupo importante, que es más del 10%, que fuimos a las propias viviendas, a sus propias casas, se hizo la aplicación del cuestionario en sus casas y la razón de cómo sabíamos eso era precisamente que estas organizaciones al trabajar permanentemente en sus respectivos territorios saben que el niño X forma parte de esa familia y fue ahí, si no lo encontrábamos en la calle, donde se fue a encuestar. Tuvimos también otro porcentaje que estaban en espacios privados que forman parte del conteo, que son las casas de consumo abandonadas, malls, centros comerciales, que no estaban en la vía pública, pero que igualmente fueron, en el fondo, no estaban en la calle, digámoslo como usted lo está. Y tenemos sí un grupo, que efectivamente es el 20,9%, que es el que se encontró, no necesariamente en la noche, insisto, porque esto es un ejercicio que se hizo, entonces yo hoy día no podría decir exactamente, este es un 20,9, que equivale a 115 niños, yo no podría decir hoy día, sin chequear con la universidad, cuántos de esos 115 efectivamente estuvieron en la noche, pero sí puedo dar fe que efectivamente fueron encontrados en la vía pública y que fue ahí donde se aplicó el cuestionario. Y que por lo tanto, subsecretario, eran menores que estaban fuera del amparo y la protección de una institución o de una familia. Estaban en la vía pública. Un menor de 5 años en la vía pública. Estaban en la vía pública y estaban declarando, y esto es importante, que habían pernoctado al menos una vez en la última noche. Eso no significa, al menos, eso no significa que el niño estaba durmiendo, había dormido ayer, sino que efectivamente lo encontramos en la vía pública y que en ese contexto puede ser que hace 11 meses, 28 días, no estaba en la calle. Pero, como la pregunta para el cual, y por eso creo que es importante ver los resultados, porque una de las grandes conclusiones tenemos la diferencia de perfiles, que naturalmente implica también una respuesta diferente por parte del gobierno de cara a de los pasos, las acciones a seguir. Pero ese 20,9, insisto, responde al menos una vez en el año. Sí, pero independiente del tema de la pernoctación nocturna, había menores entre esos 115. Sí. O sea, los 115 que no estaban en su casa ni en una institución y estaban en la calle. Sí. ¿Cuántos de ellos no pero eran...? Pero ahí es que dicen ahora, lo que pasa es que efectivamente el ejercicio es cuántos de ellos habían pernoctado al menos una vez en la noche. Y perdón que sea majadero con la precisión, porque efectivamente vamos a ver que uno de los resultados es que el 80% de los niños sigue vinculado con su familia. Y por lo tanto, una de las cosas que vemos que hay una trayectoria que no necesariamente responda a lo que uno tiene bajo lo que entendemos como un niño en situación de calle, sino que también se habla de una sociabilización distinta de un perfil callejero, que son niños que incluso no necesariamente duermen muchas veces, muy pocas veces en calle, pero están y desarrollan gran parte de su día a día en la calle, que no los exime ni los deja fuera de enfrentar los distintos problemas, riesgos, inseguridades que tiene, y ahí los vamos a ver. Los resultados de los niños fueron muy duros, o sea, había un 10% que no sabía si es que, o sea, su gran temor era que lo mataran. Por lo tanto, ahí estamos claros, pero si efectivamente la pregunta suya es ¿cuántos niños de estos 115 estaban durmiendo ese día en la calle? Yo ahí tendría que hacer... No, esa es mi pregunta, subsecretario, si ese es el problema que tenemos, no estoy expresándome bien. ¿Cuántos de esos niños que estaban en la calle, no necesariamente durmiendo, estaban bajo el cuidado de alguien? Esa es mi pregunta. Y si nosotros, los que hicieron la encuesta, se pusieron en ese escenario, pero veo que no. No importa. Solo me queda claro el punto. Okay. Gracias, subsecretario. Okay. Sigo entonces con la parte de los resultados. Acá también en el lado izquierdo vamos a ver algo que es relevante porque
que nosotros hayamos encontrado en este ejercicio 547 niños no significa que hayan 547 niños en calle. ¿Por qué? Hay temas metodológicos de partida y un grupo importante que no quiso responder la encuesta y por lo tanto, de acuerdo también a los temas metodológicos, nosotros no podíamos en ese ejercicio incluirlos como parte del ejercicio. Otros, teníamos un grupo muy menor, pero que fueron 5, no se encontraban en condiciones de ser encuestados. 10 declararon ser personas mayores de que tenían 18 años y 165 mayores de 18 años. Por lo tanto, ellos quedaban afuera de este ejercicio. Había otro grupo importante que son 15 que declararon que efectivamente, 15 que encontramos, pero que también se complementan con los 158 que hoy día aparecen en el registro social de hogares, que son los niños que sí están acompañados por un adulto responsable, y tenemos 153 que nosotros catalogamos como que son potenciales, pero que finalmente declararon que no habían pernoctado una noche en el último año, pero los encontramos en la calle. Dicho todas esas salvedades, el resultado del conteo arrojó 547 niños y ahí podemos ver la distribución donde fueron encontrados en las 80 comunas de 16 regiones, donde la región metropolitana, Valparaíso, Concepción y aquí también los lagos presentaron la mayor cantidad de niños que se encontraron. En relación un poco del perfil de caracterización, el 62% eran hombres, 38% mujeres, la edad promedio 15,6. Una pregunta que inicialmente se hizo si es que efectivamente este resultado se iba a ver influenciado o no por una mayor presencia de niños inmigrantes, y la verdad es que la respuesta fue no. Solamente encontramos un 3% y el 96,5% presentaban eran chilenos. Y aquí efectivamente, y quizás esto también complementa su inquietud, senadora, cuando habíamos preguntado dónde habían pasado la última noche dormido en la calle, y nos damos cuenta que aparecen 3 perfiles que nosotros denominamos como esporádicos, intermitentes y habituales. ¿Cuál era la diferencia? El grupo esporádico, que es la barra que aparece con 257, son aquellos que respondían a la pregunta frente ¿cuántas noches? Una noche en el último mes. Cuando después apareció en función de esta respuesta, donde habían dormido, y los agrupamos como el perfil de intermitentes, que son aquellos que durmieron entre 1 y 3 noches en la calle en el último mes, con un promedio de 1,7 noches, y ahí tenemos un grupo que equivale al 25,8%, que eran 135 niños. Y apareció también otro perfil que yo diría que es el más crítico, que es el que denominamos habitual, que equivale a un 25%, que son aquellos que al menos durmieron 4 noches en la calle en el último mes, con un promedio de 17 noches. Y ahí vemos que son todos aquellos que están con el grupo bajo color rojo, que da cuenta efectivamente de una realidad de calle mucho más dura, mucho más parecida a ese niño que está más en la calle que en otras instituciones o con adultos responsables, que lo que nos pasa con el perfil esporádico. Y esto es relevante porque cuando nos vamos a la trayectoria y vemos por qué finalmente han decidido pasar la noche dormido en la calle, la pregunta más clara es que el 53% es precisamente por problemas con su familia. Y este porcentaje se incrementa aún mayor si comparamos la realidad de las niñas versus los niños. Las niñas efectivamente tienen más problemas con las familias y es probablemente una de las razones más fuertes por las cuales llegan a calle. Hay otro porcentaje importante que son aquellos que han abandonado el sistema residencial, problemas de drogas, pero también aparece con un 14%, por ejemplo, por diversión y estar con amigos en carrete. Esa es otra realidad que naturalmente es muy distinta de la que estamos hablando del perfil habitual, sino que estamos hablando del niño que consideró que esa noche era de carrete y efectivamente estaba en la calle. ¿Cuáles son las cosas más peligrosas de pasar la noche de dormir? Que te roben o asalten, un 29%, que alguna persona pueda abusar de ti, que era también con otro 29%, que te peguen, 26%, ahí está efectivamente un 9% el que me maten, un 2% el que me secuestren. Por lo tanto, esto da cuenta que independiente a que
un niño, un adolescente, finalmente pernocta o no pernocta en la calle, la realidad de la calle en sí misma es muy compleja y que por lo tanto, si estos niños, aun cuando no duerman en la calle, se ven expuestos y tienen una alta sociabilización en calle, este tipo de temores es parte del día a día. La trayectoria, teníamos que el promedio de la edad, que por primera vez habían dormido en calle, fue a los 12,7 años. Además, desde la primera vez, claro, habían sido 2,9 años el tiempo que había transcurrido desde la primera vez que habían dormido. Una pregunta que incluso esto sorprendió, por ejemplo, a Benito Baranda, que estaba, o a la defensora, fue si asistían o no asistían al colegio, porque uno hubiera pensado que efectivamente un grupo importante no asistía abiertamente, y igual tenemos que efectivamente había casi la mitad de ellos sí estaba asistiendo a clase, y eso da cuenta que también ahí hay una debilidad, incluso lo que está pasando en el vínculo a diario, de cómo un niño que efectivamente va a clase, por distinta razón prefiere terminar durmiendo en la calle que o volver a la casa o alguna otra institución. Que sí constatamos que efectivamente el 60% presenta rezago, entendido que efectivamente tienen años de atraso en relación con el curso al cual deberían estar. En relación a qué es lo que hacían, si es que trabajaban o alguna actividad para obtener dinero, la gran mayoría pedía plata, había un porcentaje también que se dedicaba a la venta ambulante, otros al tema del robo. Aquí nuevamente aparece una distinción de género, porque en el caso de las niñas, la gran mayoría sí se dedicaba a una venta ambulante, versus lo que pasaba con los niños, que tenían un perfil mucho más identificado hacia robo o la comisión de algunos ilícitos, que también apareció como una diferencia que queríamos resaltar. En relación con la salud, la gran mayoría no había tenido problemas de salud muy fuertes, pero efectivamente a los que sí tuvieron, el 77,9% declaró que sí se había atendido en algún lugar. Y eso también daba cuenta que, no obstante a todas las debilidades que hoy día y los riesgos que tiene la situación de calle, hay casi un 80% que hoy día hace uso de la red de salud pública, o efectivamente es apoyada por instituciones que le presta soporte en esta materia. En relación con hijos, vimos efectivamente si habían tenido hijos o no. La respuesta fue un 10% que sí, si actualmente estaba embarazada, y esa pregunta no tiene una connotación de género, se preguntó tanto si fueran niños o niñas, ya sea como padre o madre, y solo un 4% respondió que sí. En relación con el consumo de droga, aquí no hubo nada, naturalmente nada que nos sorprendiera, pero sí da cuenta de la complejidad y el consumo de múltiples drogas, no solamente marihuana, sino que también la presencia de cocaína, pasta base. Y aquí nuevamente hay una diferencia entre niños y niñas, porque las niñas principalmente tenían un tema fuerte de alcohol versus lo que pasaba con los niños, que teníamos un consumo más problemático y de drogas también más duras. Habitualmente, cuando tienes algún problema, ¿a quién buscas? Y aquí también hay otra respuesta relevante, porque frente a la duda, bueno, ¿qué pasa con los adultos? Y aquí el 35% declaró que igual buscaban a un familiar. Cuando desglosamos quién es ese familiar, generalmente es la madre. Y había otro 31% que se seguía vinculado con las instituciones, un porcentaje a algún amigo, pero también hay un 15% que no buscaba a nadie. Esto está muy en línea también en relación con las redes, de cuántos habían tenido o habían participado en algún programa. Tenemos que un 81% de ellos hoy día está en contacto con alguna institución, organización, programa ambulatorio, como lo queramos llamar, lo cual es un porcentaje alto, porque no son niños que están en su mayoría totalmente fuera de la red del trabajo, de toda la red que hoy día existe. Y efectivamente el 71,8% sí había visitado algún miembro de la familia en el último mes. La historia reiterativa: vuelven a la casa, se vuelven a pelear, vuelven a la calle, y este es como un poco el motivo permanente. Estos son los principales, digamos, resultados
creo que efectivamente el identificar que tenemos 3 perfiles de los niños en calle, junto con aquellos niños y adolescentes que no se ven reflejados en esta cifra de los 547, pero que son aquellos que sí están acompañados por un adulto responsable. Y aquel otro grupo que efectivamente es igualmente alto, pero que hoy día está con familiares, pero que están en la calle, dan cuenta que las intervenciones y la respuesta por parte de todos los que trabajamos hoy día en esta materia tiene que empezar a ser diferenciada. Y este era uno de los objetivos que precisamente nos habíamos propuesto con este conteo, que era visibilizar una realidad que hoy día se sabe, pero se desconocía, generar este primer ejercicio de caracterización y con esto hoy día convocar a seguir trabajando en esta mesa donde, como bien decía, hay distintos actores de la sociedad civil, fundaciones, la Defensora de la Niñez, UNICEF, Hogar de Cristo, Fundación Don Bosco, Fundación para la Confianza, que hoy día están participando y que van a ser parte también de este esfuerzo que viene ahora, que es con estos insumos y entendiendo también las realidades de niños que no se ven reflejados en este conteo, pero que son igualmente importantes de cara a una política, avanzar en el diseño de un programa de esta naturaleza. Cuando nos vamos a la medida también que hemos tomado como ministerio, nos parece importante distinguir en el corto plazo y en el mediano plazo. Naturalmente que lo que apunta a generar una política de Estado es este grupo de expertos que se está convocando para el diseño de una política pública que sea específica para niños, niñas y adolescentes en calle, que hoy día como país no tenemos. Adicionalmente, ver de qué manera no vamos a tener que esperar a hacer otro conteo ni que pasen 8 años más de lo que fue el último catastro para tener visibilizada esta realidad. También hay un trabajo de coordinación intersectorial que ya se ha iniciado con el Ministerio de Educación, con Senda, con Salud, que implica también acciones en lo inmediato, pero también tenemos un corto plazo que tiene que ver con la realidad del invierno, que forma parte también dentro de nuestra área prioritaria de cara a los meses que vienen, donde tenemos por un lado el programa Calles Niños, que nosotros hoy día como ministerio funciona en 5 regiones del país: Arica, Valparaíso, región metropolitana, Biobío y Araucanía, donde estamos reforzando la convocatoria y los cupos de atención de 25 a 180 para este año 2019. Adicionalmente, estamos entendiendo y siguiendo la lógica de este perfil que tiene una alta sociabilización en calle. Vamos a implementar lo que hemos denominado recorridos de proximidad, que van a estar disponibles las 24 horas del día, los 7 días de la semana en las 3 principales regiones del país: metropolitana, Valparaíso y Biobío, para poder efectivamente complementar el trabajo que se realiza durante el día con ellos, los 7 días a la semana, y también eventualmente si es que hay situaciones durante la noche. Y se van a habilitar hoy día 2 albergues también de emergencia. Nosotros hoy día, dentro de nuestro plan de invierno, disponemos de una serie de dispositivos. Están los programas que son permanentes, tenemos albergues que se habilitan durante el invierno. Generamos además el año pasado Código Azul, que es una respuesta de emergencia para los días de mayor emergencia climática, pero vamos a habilitar también 2 albergues especiales ahora. Estamos partiendo en la región metropolitana y Valparaíso, con un cupo, con ciertos cupos, y estamos evaluando que eventualmente se abra algún otro en otra región. Estas son las medidas también como de cortísimo plazo que se han tomado y que estamos hoy día nosotros como Subsecretaría de Servicios Sociales también activando de cara a esta realidad que yo creo que ha sido unánime por parte de todas las instituciones que conformamos este ejercicio, que no podía ser que hubieran pasado 8 años sin que nadie se hubiera preocupado de estos niños. Nadie hubiera hecho un esfuerzo por visibilizarlos, y es por eso que en este esfuerzo mancomunado hoy día creemos que hemos logrado volver a visibilizar una realidad, y el trabajo es avanzar para generar una política de Estado que no nos vuelva en 8 años más volver a decir estos niños habían quedado en el olvido. Eso. Gracias, subsecretario. ¿Se ofrece la palabra? ¿No? Senador Montes. Yo quedo con una sensación rara de su informe, porque es un problema súper serio. O sea, pero visto desde un marco que interpreta las cosas que no sé cuál es el que ustedes tienen. ¿Por qué se produce esto? ¿Por qué los niños están ahí? ¿Qué pasa? ¿Son la familia? Porque es curioso, porque usted dice la mayor parte van al colegio.
y tienen vínculo con familiares. Y es esporádico la estadía en la calle. Entonces, ¿cómo se interpreta esto? Porque yo veo las medidas que ustedes proponen al final y no sé, no siento que haya un diagnóstico, un análisis más de fondo para decir esto es lo que está pasando. Porque uno podría también decir, mire, aquí se está configurando un tipo de familia que tiende a vivir, o un tipo de forma de estar en la sociedad distinta. Yo conozco a los que vivían, los conocí en su momento, los que vivían debajo del puente que hay en Vespucio con Departamental. O sea, los conocí, vivían ahí, pero era su vida. Era su vida porque lo pasaban mejor ahí. O sea, tenía una manera, yo no entiendo, me cuesta entenderlo porque otra realidad. Todos los intentos que hubo para sacarlos de ahí no resultaron. Entiendo que después resultó porque hicieron un arreglo en el Sanjón, más que por otras razones. Entonces, eh, yo creo que es bien importante para tomar medidas y para que no pasen otros años, tratar de entender más el fenómeno general y particularmente en los distintos casos, porque debe haber una diversidad de casos. Todo indica que la tendencia mundial es que esto aumente. O sea, hace poco estuvieron la gente de California acá y en esas ciudades, en muchos venían aquí a ver si teníamos alguna idea de cómo enfrentar, no sé, ustedes a lo mejor se reunieron con ellos, pero vino toda una delegación parlamentaria y estaban preocupados porque esto va aumentando. Ellos tienen muchos más personas viendo la calle y muchos más niños viendo la calle que nosotros, según lo que ellos mismos nos decían. Entonces, ¿cómo estamos interpretando esto y cómo estamos interviniendo en las causas más de fondo dentro de lo que es una forma de vivir? Porque yo insisto, aquí no es solamente una patología o una normalidad respecto a lo que a lo mejor muchos hemos tenido como vida, sino que puede ser también otra manera de vivir, dado la característica de la familia. Eso es una primera cosa. A mí me gustaría saber si hay comparaciones internacionales de ustedes, o sea, qué está pasando en otros lados con esto y qué análisis cualitativo tienen. Eh, Todo el tema del delito y esto, porque usted mencionó, si no le entendí mal, que había también venta de droga o algo así, entendí. Solo consumo. Yo conozco un par de lugares donde el tema es la prostitución infantil, y normalmente asociado a un gestor de esto, o sea, uno no sé cómo le llaman a esta altura, porque pero hay una persona que lo administra y son todos menores. Y le puedo decir cuáles son, quién lo suben a los autos y cómo ocurre, porque hay estudios incluso de la propia. Entonces, yo no sé si esto es bien frecuente. O lo otro que me tocó en alguna forma conocer a propósito del caso de Puente Alto del robo hormiga. O sea, redes de niños que viven en condiciones muy de disfuncionales, por llamarlo de alguna manera, o no sé, disfuncionales para que uno entiende por tal, pero que lo usan para el robo hormiga en supermercados y en otros lados. O sea, son parte de formas de vivir también, repito eso. Eh, y yo me preguntaría, cuando ustedes lo analizaron, ¿estos niños estaban contentos o no estaban contentos? ¿Sentían que esta vida era una vida a contranatura o era una vida, no sé, cómo viven los niños? ¿Qué sienten los niños? ¿Y cómo sienten sus familias que son estos niños? O sea, me gustaría, si es posible, conocer. ¿Hay alguien acá en la sala de los que participó en la investigación o no? De lo- a lo mejor ustedes tienen mucho más elementos como para eh, eh, darnos referencias de cuál es esta vida. A lo mejor lo que estoy planteando es mucha curiosidad como media intelectual, no, pero la verdad es que creo que para tener alguna respuesta apropiada para un nuevo tipo de forma de ser en la sociedad, tenemos que entenderlo un poco más, si es una nueva forma de ser en la sociedad o es que la sociedad lo expulsa o qué es lo que estamos viviendo. Este es un homenaje al PPD, es contra el PPD lo que están gritando, no contra el PPT, pero... ¿Ah? Sí, pero es más o menos Una parecido. broma interna. Es más o menos parecido. ¿Terminó, senador? Termina. Senador Sondón, ¿algún comentario? Senador Cast. No, yo, antes de que responda el subsecretario, para que pueda incorporarlo a la respuesta, ¿por qué, y me sumo a la reflexión del senador Montes, pero por qué en las medidas solo se plantean intervenciones en algunas regiones y no en todas? Porque aquí se abordaron 114 comunas en el catastro. Entonces yo no entiendo por qué para el tema del programa Calles Niños del Ministerio de Desarrollo Social se va a reforzar la cobertura solo en 5 regiones y no en todas.
y tampoco entiendo por qué, si se va a implementar este recorrido de proximidad disponible 24/7, solo se hable de 3 regiones y no de todas. Porque ya aquí estamos frente a un tema que es conocido, que se constata, donde hay vulneración de derechos, y con esta medida, perdón, podemos sumar la discriminación, porque no se aborda a todos, sino que solo a algunos. Y obviamente eso preocupa. En el caso de los albergues, solo 2. ¿Qué pasa con las otras regiones donde también pasan frío y donde también tienen situaciones críticas? Entonces también me gustaría sumarlo a las preguntas al subsecretario. Perfecto. Senador Montes, en primer lugar, en relación con la motivación, y ahí lo poníamos, la principal causa por la cual los niños terminan y se van a la calle son problemas familiares. Por lo tanto, en esa lógica, cuando nosotros pensamos en una política de Estado que trascienda y que efectivamente aborde esta temática, hay un trabajo importante de habilidades parentales, de poder acompañar precisamente a esas familias, y esto uno lo ve en terreno. Cuando uno va, efectivamente, gran parte, muchas veces son solamente mujeres solas, dicen, mira, yo ya tengo 2 niños perdidos en la droga, ya de alguna manera es como que los entregué y yo me concentro en mi hijo más chico, para que prácticamente no salga y no se vea expuesta, y vemos que efectivamente hay una situación profunda en muchas familias de cómo hacerse cargo de una realidad de perfiles que son complejos porque hay realidades de abuso, violencia intrafamiliar, y cuando eso agregamos también el consumo, no solamente por parte de los niños, sino que de los propios adultos, alcohol y droga, vemos un nivel de disfuncionalidad familiar que es muy difícil de abordar. Esa también es la realidad. Aquí no hay una respuesta única. Vemos que esto se conjuga además con temas de salud mental. Y por lo tanto, hay un diagnóstico bastante profundo en relación al problema. La manera es de qué manera uno puede pensar efectivamente en una política que sea integral, que no se haga cargo únicamente del niño, sino que también de ese adulto responsable para entregarle herramientas para poder efectivamente a- eh, vivir este tema y hacerse cargo de este tema de una manera diferente. Yo diría que la gran mayoría son solamente era un 15% el que declaraba que estaba en la calle por carrete, por diversión, que digamos que es sin duda también alguien que la familia y el Estado también eventualmente se tienen que preocupar, pero vemos que es que es un perfil totalmente distinto, porque básicamente el que lo pasa mejor en la calle y está hecho y sigue los amigos y se fue. Pero este otro perfil, que es el que es habitual, más permanente, es el que sin duda ahí genera una realidad muy, muy dura. Quiero contar una experiencia que lo hicimos el año pasado en un albergue, cuando efectivamente habilitamos el primer albergue que está en La Reina, donde nos llevamos a niños que hoy día también fueron parte del testeo. Y habilitamos un albergue en el invierno. Este se contó, como no estaba dentro del presupuesto, a través de una alianza público-privado, se logró y con una donación de bienes nacionales, se habilitó este lugar. Todos decían que estos niños, que eran 8 y 8, que eran de aquellos, de ese perfil que habitualmente estaban en calle, eh, se iban a ir al día siguiente. Esos 8 niños todavía están ahí. Este es un albergue que tuvo que transformarse efectivamente, y ellos mismos plantearon, para nosotros hubo un antes y un después en no dormir sentados, ponernos pijama, eh, tener un lugar donde dejar mis cosas, que sin duda van haciendo un cambio relevante. ¿Y por qué digo esto? Porque en relación a su pregunta sobre el análisis internacional, nosotros como ministerio, como país, estamos entrando en una red que se llama Ciudades de Vanguardia, que busca llevar los niveles de calle, se llama Calle Cero, lo que está detrás, y es en el contexto de esta red, a partir del cual estamos piloteando ahora el programa Vivienda Primero. Esta es una iniciativa que la estamos haciendo junto con el MIMBU, que hace un cambio paradigmático en lo que es el abordaje de la política en situación de calle. Históricamente uno empieza a trabajar con una persona, su trayectoria de superación, acompañamiento psicosocial mínimo, alimentación y abrigo, y al final de la trayectoria uno visualizaba un techo digno, una vivienda, y qué es lo que pasaba, que era un camino muy largo, y en ese intertanto gran parte de las personas que estaban en un camino de superación fracasaban. Hoy día el cambio de paradigma es que estamos partiendo por poner el techo primero, es vivienda primero, basado en el modelo Housing First, que tiene evidencia internacional, y hoy día estamos con un piloto donde tenemos 100 personas en Valparaíso,
y Concepción estamos partiendo con el perfil más duro de calle, que son aquellos personas mayores de 50 años que llevan más de 5 años durmiendo todos los días en la calle. Con este perfil estamos partiendo a trabajar, lo inauguramos la semana pasada y la verdad es que estamos todos muy expectantes de lo que va a pasar de esto, porque creemos que es en esta línea en la que va. Nosotros, si no tenemos la capacidad de proveer un techo, una vivienda digna para los niños, para los jóvenes, para los adultos, va a ser muy difícil que podamos tener éxito en una trayectoria de superación de calle, porque precisamente es un mínimo que tiene que ver con un lugar donde dormir, con un mínimo de lugar para descansar, estar tranquilo, para poder ir al baño, dejar las cosas y generar dinámicas comunitarias. Entonces, en ese sentido, y desde ahí apoyar temas de consumo, alcohol y droga, porque de lo contrario, la verdad es que es muy difícil en escenarios de tanta disfuncionalidad familiar, con el entorno de la calle, sacar adelante políticas que puedan de verdad generar un cambio en esto, y que ojalá no sean nosotros los que saquemos a los niños, sino que sean los propios niños. Y aquí le quiero dar el paso a la Magdalena, porque efectivamente, frente a todas estas respuestas demoledoras, lo que sí decían los niños eran sus sueños, y también compartían sus sueños de querer efectivamente poder tener una pega, ganarse las lucas y hasta apoyar en esas mismas familias que previamente habían dicho, de estas son las que yo me estoy yendo porque tengo problemas y me agarro con todo, porque me abusan, etcétera, etcétera. Magdalena. Hola, buenas tardes. Yo quiero complementar dos preguntas que hizo el senador Montes respecto a información un poco más cualitativa. Les vamos a dejar algunos de los cuestionarios y efectivamente, como también por protocolo y protección, no se ahondó en muchas de sus trayectorias porque podía haber mucha revelación de abuso y revictimización de los niños. Solo se hicieron preguntas cerradas, pero de todas formas, al final se agregó una pregunta si quería agregar algo más a todo este proceso de entrevista. Y bueno, ahí se hizo todo un análisis cualitativo donde efectivamente emergen todos estos sueños y aspiraciones que tenían los niños. Bueno, estaban contentos de poder visibilizar, de que los escucharan, algunas quejas porque no hubo regalos ni incentivos para contentar la encuesta, justamente porque eso entra en la lógica transaccional en la cual ellos se manejan. Y había todo un módulo que articulamos sistematizando la información cualitativa donde estaban todas sus expectativas. Efectivamente ellos decían, queremos cambiar, queremos salir adelante, queremos surgir, queremos estudiar, y cuando dicen eso, queremos ser profesionales, ahí emergen todos los 2 años o más que tienen de rezago escolar, lo que efectivamente dificulta que entren a ciertos procesos e instituciones regulares del sistema educativo. Entonces, se requieren intervenciones especiales adecuadas a cada historia que tienen los 547 niños, ya sea de una trayectoria más dura o más esporádica, o incluso los sin pernoctación, que se discutió mucho en la mesa de aquellos que no pernoctan, pero están de igual forma expuestos a altos riesgos. Entonces, varias de las menciones que hacían era que querían salir de los centros residenciales, superar sus trayectorias de vida. Respecto a esa información, y sin duda hay muchos hilos y análisis que seguir ahondando con la mesa con la cual se va a diseñar esta política. Y también dentro de las actividades que hacían para obtener dinero, si bien nosotros acá mencionamos las principales, efectivamente hay algunas que los mismos niños nos dijeron en los focus group. Nosotros dijimos no vamos a poner la categoría robar porque podía un poco ser afectarlos, y ellos mismos nos dijeron pongan la categoría, ahí está la anterior, está pedir plata, venta ambulante, robo, cuidado, lavado de autos, pero también estaba el tráfico o microtráfico, que aumentaba en 10 puntos en los que estaban de forma habitual en la calle. Por lo tanto, está todo lo que usted comenta respecto a que efectivamente están en círculos de alto riesgo. Incluso los sin pernoctación, que en el fondo no entraban en la categoría, pero las mismas fundaciones, Don Bosco nos decía, esa niña tiene techo, pero no tiene un hogar, pero duerme en la casa de un narcotraficante o de redes de explotación sexual. Y ella en el día limpia autos y no cabe dentro de esta categoría, pero es todo un mundo que hay que seguir ahondando y analizando para generar políticas más específicas. Eso en sus dos preguntas. Senadora, y en relación a sus preguntas con el tema de la cobertura, hoy día lo que nosotros teníamos, este programa Calle Niños, que se enmarca dentro del programa Seguridades y Oportunidades, que es una intervención por 2 años
para grupos que tienen mayor vulnerabilidad, efectivamente está solamente concentrado en 5 regiones y teníamos una cobertura de 25 niños y es por eso que este año ya, ahora a partir del mes de mayo, ampliamos una cobertura a 180. Esto se complementa además con el programa PEC, que es de Sename, que es también para niños en calle, que está en 3 regiones, ¿no es cierto? Está en 4 Tiene- regiones, pero en RM Ah. tiene 6. Todas menos 13. 3, todas menos 3 y por lo tanto ahí tenemos un trabajo colaborativo donde también hoy día existe a nivel nacional, yo está solamente la respuesta por parte de servicios sociales en esta materia, pero se complementa. En relación con los recorridos de proximidad, esto es algo que no existía, que por lo tanto lo estamos piloteando y partimos piloteando las 3 regiones precisamente porque nos dimos cuenta de que hay una trayectoria zigzagueante donde las propias instituciones llegaba un momento donde el niño no estaba, no llegaba hoy día y que por lo tanto nos decían de qué manera ustedes nos pueden apoyar y fue así como el poder financiar y cubrir los costos para estas rutas de acompañamiento en terreno, los 7 días de la semana, las 24 horas, es algo que estamos probando y que en la medida que funcione bien, naturalmente que los vamos a extender. Y por último, ¿qué es lo que está pasando también en las otras regiones? Uno de los frutos también importantes de este ejercicio fue la conformación de estas 16 mesas regionales. Lo que ha ocurrido también es que estas mismas 16 mesas se han articulado a nivel regional, en la cual, en caso de que se presenten situaciones que son concretas o puntuales, o hay distintos temas que hoy día no se están abordando por la oferta privada de las organizaciones o del Estado, que están haciendo también acciones de coordinación y que ha sido una buena vía también, estamos claros que no se transforma en una solución definitiva, pero que al menos tiene en el territorio articulado el gobierno, la sociedad civil y los actores relevantes para hacernos cargo de realidades que hoy día son de preocupación. No, primero, agradecer esta nueva línea de trabajo y hacerme cargo de algunas reflexiones que hizo también el senador Montes. Y creo que están relacionados distintos proyectos de ley que estamos tratando. En buena medida también la realidad de los niños calle es que muchos de ellos venían de familias que estaban en una situación muy compleja. Muchos de ellos pasaron por el sistema del Sename y muchos de ellos, desgraciadamente, en lugar de haber pasado por alguna de esas residencias, siendo acogidos, siendo eventualmente sintiéndose felices, salieron de ahí en una situación más compleja. Por lo tanto, creo que el poder tener, y esto es bien importante, me ha tocado trabajar con varios de los niños que están en calle y ver la realidad, muchos de ellos, desgraciadamente, al ser desvinculados de sus familias y entrar en alguno de los CREAT o en algunas instituciones, sus realidades se empeoraron y literalmente arrancaron del sistema y se encuentran en la calle. Por lo tanto, creo que más allá de este programa específico de ayuda, creo que el poder hacerse cargo que muchos de los niños que están en la calle son producto de un sistema que ha fallado por décadas y no simplemente una realidad puntual de las familias, que obviamente sí están siempre detrás de un niño que está en la calle, hay un drama muy grande, me parece fundamental. Ahora, yo sí comparto de que ojalá esto, dado que más encima la cantidad no es algo inabordable para el Estado de Chile, yo sí también manifiesto mi preocupación por el sentido de urgencia de poder acelerar lo antes posible. En ese sentido, creo que no estamos hablando de cifras que no sean abordables por el Estado de Chile. Felicito la innovación que ha tenido la Subsecretaría y el Ministerio de Desarrollo Social de poder aliarse con distintas organizaciones. Creo que aquí la sociedad civil es fundamental, porque la sociedad civil tiene una flexibilidad y una capacidad de poder enfrentar situaciones complejas que probablemente la rigidez de los programas estatales rígidos muchas veces se quedan cortos, son tan complejos cada niño en sí mismo es un mundo, que ahí yo sí creo que en este tipo de programas la sociedad civil es especialmente necesaria y evaluar ahí mis recomendaciones, convenios del tipo donde efectivamente uno tenga un acto muchas veces de confianza, con rendición de cuentas, con transparencia, pero son realidades que claramente no caben muchas veces en un programa estatal tan estandarizado. Las realidades son muy complejas y creo que el trabajo con los municipios claramente es fundamental. Todo el tema de reinserción escolar y me alegra que ese cambio de paradigma de que primero la casa
sea un concepto que se está implementando. Claramente es nuevo, me acuerdo que antiguamente el techo era un sueño una vez que tuviera trabajo, una vez que una serie de elementos, y me alegra que el paradigma haya cambiado. ¿Ningún comentario? Senador Montt. No, yo recomiendo a lo mejor a ustedes la vieron, esta es la niña que vendía flores o que vende flores, no sé si la vieron en Netflix, sugiero que verla porque es muy bonita y como que escarba en el fundamento más cultural que hay detrás de esto, o sea, que hay detrás de estas nuevas realidades de la ciudad. En todo caso, a mí me hace harta fuerza lo de vivienda, del techo que aquí se señala. Antes existió un programa para esto, que era el 5% habitacional, y a algún gobierno se le ocurrió eliminarlo. Y ahora lo que se discute es la posibilidad de dotar a los municipios de una cantidad de viviendas para que los municipios lleven adelante políticas sociales en esto, cosa que el ministerio tiene clara, se ha discutido y hay que hacerla. Y hay que hacer una combinación de esto, porque si lo que usted señala es realmente el techo, es un factor que permite superar esto y enfrentarlo, hay que hacerlo. Si 500 viviendas no costaría mucho, si eso fuera el tema. 500 viviendas es algo que como dice el senador Kast, perfectamente posible para el Estado chileno. Además, viviendas que se hace, tienen los subsidios, por lo tanto, ni siquiera es un costo adicional. Y yo sugeriría como probar con cierta fuerza y decisión si es que eso es lo que realmente le funciona. Y si no le funciona hay que buscar otros caminos, pero probarlo nada más. Gracias, senador, subsecretario. No, en relación a lo que plantea el senador Kast, efectivamente aquí no hay un tema y quizás reforzarlo, no es naturalmente únicamente la familia, acá el Estado completo que ha tenido una falla, con una realidad durísima y que en el fondo lo que estamos avanzando es precisamente generar una política que se instale el rol de la sociedad civil, no solamente en todo este ejercicio. O sea, yo quiero volver y hacer público también porque veo que están aquí algunos invitados, el trabajo del Hogar de Cristo, de UNICEF, Fundación para la Confianza, Don Bosco, la Defensora de la Niñez. La verdad es que hubo un apoyo transversal en este ejercicio y entendimos también la importancia de trabajar coordinadamente. Y si bien es un número acotado, tiene también el riesgo de ahogarse frente a la magnitud del Estado, y es por eso que también lo que podamos hacer con la sociedad civil se torna clave, entendiendo que junto con vivienda y con los programas de apoyo, una vez que esa vivienda se entrega, creemos que ahí es donde está la solución a esta temática que tenemos por delante. Gracias, subsecretario. Nosotros la semana pasada, a raíz de esta información y a lo que le habíamos señalado a la subsecretaria, redactamos un proyecto de acuerdo que espero someter a votación mañana o pasado en el Senado, solicitando una serie de medidas al gobierno que refuercen y amplíen el trabajo que se ha propuesto el Ejecutivo en esta materia. Y ello en razón de una frase que ocupó el senador Kast, el sentido de urgencia y que la magnitud de lo catastrado no hace impensado poder abordar todo el territorio y a todos estos niños. Porque no estamos para pilotos, o sea, yo creo que hay suficiente información, suficiente conocimiento como para poder ir en serio a abordar esta realidad constatada. Y además ampliar los programas, porque no es solo vivienda, que es un tema efectivamente cierto y concreto, pero aquí en la información que ustedes recogieron hay problemas de salud. Y uno debiera ser capaz de movilizar atención ambulatoria para toma de exámenes o derivación a exámenes pertinentes de estos niños, y eso se hace con dispositivos móviles, además de tratamientos sostenidos u hospitalización a aquellos niños que están bajo la influencia de la droga y que requieren intervención. Y eso obviamente sumado a un hecho que era el que yo quería relevar, subsecretario, y es que aquí se ha constatado niños que tienen vulneración de derechos. ¿Cuántos de los niños, en el porcentaje que ustedes detectaron de embarazo, cuántas de las niñas son o por comercio sexual o por violación de familiares o personas cercanas? Y son cosas que debiéramos ser capaces de ir ahora en esta segunda vuelta, después de lo que ustedes hicieron, a constatar para tomar las medidas del caso. Este es un proyecto de acuerdo que obviamente es amplio, está abierto, lo vamos a votar, espero mañana o pasado mañana, y los que quieran sumarse, senadores, pueden, obviamente, felices de que lo hagan. Hay un trabajo enorme por delante, pero creemos que hay que ser un poco más ambicioso en las metas, y si es necesario reforzar el presupuesto, bueno, aquí tienen ustedes, senadores, que gustosos vamos a dar la pelea para que eso sea así.
Muchas gracias, senadora. Sin duda que yo creo que el sentido de urgencia es algo que está hoy día puesto sobre la mesa. Naturalmente que estamos tomando acciones que son de corto, de mediano a largo plazo. En lo inmediato, sin duda que el poder contar con este proyecto de acuerdo se valora y se agradece. Estamos partiendo de un proceso presupuestario también en el cual nosotros ya como ministerio lo estamos abordando y este es uno de los puntos también centrales de ver de qué manera vamos a generar la oferta suficiente y no solamente más de lo que venimos haciendo, sino que nueva oferta que nos permita hacernos cargo de este trabajo. Así que muchas gracias. Gracias, subsecretario. Vamos a pasar, muchas gracias por su exposición. Vamos a pasar al siguiente punto, que es continuar con el estudio del proyecto de ley en segundo trámite constitucional de originado mensaje a su excelencia la Presidenta de la República, que crea el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y a la Adolescencia. Aquí tenemos varios invitados de los distintos senadores a los que vamos a proceder a escuchar. La Comunidad de Organizaciones Solidarias, el Hogar de Cristo, la Fundación María Ayuda, la Fundación Protectora de la Infancia. ¿Quién va a partir? Senadora. No, yo tengo una inquietud, que nos quedan varios invitados todavía. El 20 semana regional. Está la el semana 20. sí, el lunes 20 hay sesión. Pero nosotros debiéramos estar votando el 20. No, el siguiente. Hasta el 20 lo vemos y la siguiente votamos. Yo entendía que votábamos Sí. el 20, Presidenta. Es que no vamos a alcanzar entonces a escucharla. Lo podemos votar el 20, yo no tengo problema. ¿Sabes lo que pasa? Que Yo no tengo problema en votarlo el 20, pero ya, es que ¿sabes lo que pasa? al final de la sesión. Está bien, lo que pasa es que como hemos puesto otros temas, no tenemos el tiempo necesario para poder escuchar. Entonces, yo le pediría que Votamos al final del 20, pero el 20 es el día de votación y va a haber Ok. sesión. no, está bien, si no es Sí. ese mi punto. Si mi punto de Es voto. que como todos traen invitados, yo no puedo Sí, decir no, que lo que pasa es que si es que hubiéramos empezado al revés, podríamos haber tenido todo este tiempo. O sea, en el fondo, claro, está Pero bien. este tema era... Está bien que tengamos otros temas, pero tenemos que cumplir también con la agenda. Se va a cumplir con la agenda, senadora. Senador Castro. Yo no quiero que me reten por la solicitud que voy a volver a No, hacer, no, porque es no. con todo el cariño del mundo. Yo sé que soy Pero ya- majadero, pero Entonces con, ya, es sí, con pero- todo el cariño, pero vuelvo a insistirlo. Yo Está honestamente bien. quiero y que por favor me regalen 3 minutos de discusión sobre esta materia. Yo de verdad no entiendo por qué no nos ahorramos un mes de trámite en este proyecto. Sí, pero yo sé que vamos a escuchar, pero en serio lo quiero plantear. Senador, porque aunque lo plantees, el tema es el siguiente. Ya tenemos votación la próxima semana en yo general. lo sé, si lo que quiero es que después de Y- esa votación no estemos un mes en el limbo. Porque si No, es que no, no, esto pero va, si es esto que- va a la sala, Independiente que vaya a la sala, nosotros podemos seguir viéndolo en la comisión. perfecto. O sea, Entonces el compromiso es que en vamos el a seguir fondo en vamos a el seguir proyecto, en el vamos a proyecto, seguir pero en no el vamos a poder votar en proyecto. particular, esa es la única lata. Pero no importa porque podemos ir viendo los artículos. ¿Entiendes lo Entonces que digo? yo de verdad que no me enredaría en esto porque creo que te lo hemos Yo- tratado de transmitir la No, no, mejor sí, lo voluntad que y yo el quiero compromiso entender de es avanzar. es el motivo. Entonces yo entiendo que hay un procedimiento que se decidió que se fuese a la sala. Entonces lo que quiero pedir es que ojalá no detengamos este proceso. No lo vamos a detener. Y que ojalá ganemos Y usted ha tiempo. visto que hemos estado todas las sesiones. Está perfecto, sí, quiero Incluso manifestar- citamos para otro tema el Y por miércoles. eso es con el mucho cariño lo digo, pero no entendía por qué teníamos que esperar un mes Miércoles. en estar en el limbo. Pero es esa la razón. Seguimos entonces con los invitados. ¿Quién va a exponer primero? Yo lo di, Comunidad de Organizaciones Solidarias. Entonces va a hablar ¿quién va a partir? Comunidad de Organizaciones Solidarias. Ok, Paulina, ¿quién va a exponer? Esa. Ok. Sí, muy cortito. En primer lugar, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Magdalena Simonetti, trabajo en la Comunidad de Organizaciones Solidarias, corporación sin fines de lucro que agrupa a 200 organizaciones y alrededor de 100 de ellas trabajando en materia de infancia. Y queremos mencionar que esta presentación fue construida por las organizaciones que son miembros de la Mesa de Infancia de la comunidad y que representan a las regiones de Valparaíso, Antofagasta, la Araucanía y la región metropolitana. Y evidentemente que para la comunidad de organizaciones solidarias el seguir tramitando este proyecto de ley es absolutamente urgente y queremos darle ese énfasis ahora, rescatando algunos puntos que quisiéramos mencionar que
que nos parecen positivos y otras propuestas. Bueno, en honor al tiempo también y para que el resto de las instituciones pueda exponer, vamos a atenernos a lo que está en la presentación y después si hay preguntas o comentarios podemos responder. Bueno, lo primero que no podríamos dejar de decir es la necesidad de poder contar efectivamente con un sistema de protección integral de derechos a la niñez y adolescencia. Sabemos que en esta comisión también se está discutiendo este proyecto de ley en el sentido a la importancia de darle la prioridad para que este proyecto sea efectivamente soporte y base también del nuevo servicio de protección especializado. Si bien efectivamente se mencionan los principios rectores en base a la Convención, esta ley sigue pendiente que permita garantizar los derechos de la niñez y permita un continuo de protección. Creo que los temas que vimos ahora de calle claramente responde a una falencia o ausencia de programas de promoción y prevención de los derechos del niño con enfoque más familiar. ¿Sí? ¿Cuáles son los aspectos que valoramos de este proyecto de protección especializado? Primero, que se incorpore a los adolescentes en el objeto y sujeto de este servicio como un grupo específico cuando se habla de niños, niñas y adolescentes. Y vemos que los adolescentes tienen unas particularidades que a veces se pierden en la política pública cuando hacemos referencia a niños y niñas tal como establece la Convención. Primero, que se haya eliminado también el requisito de situación educacional para incluir y subsidiar a los jóvenes hasta los 24 años, señalando la preparación para la vida independiente para los jóvenes que ingresan del sistema de acogimiento alternativo. Que se señale que la prioridad es el fortalecimiento familiar y privilegiar el derecho a vivir en familia y en caso que no sea posible la restitución de ese derecho en el menor tiempo posible. Esto implica, a nuestro entender, que la opción aquí es del enfoque familiar, donde el foco es que la familia tiene un problema y no que la familia es el problema. Eso tiene implicancias que debieran orientar la revisión del proyecto y está en consonancia tanto con la Convención sobre los Derechos del Niño como en las directrices de modalidades de cuidado alternativo de Naciones Unidas. Recordar que este año se cumplen 30 años de la Convención y 10 años de estas directrices y por lo tanto un escenario muy propicio para poder discutir estos temas. Primero, que se mencione también la participación efectiva de los niños, niñas y adolescentes dentro de los principios rectores y que se mencione y considere la pertenencia territorial, cultural, geográfica dentro de la evaluación de la oferta programática. Hay algunos campos que hacemos algunas propuestas de modificación o de revisión de esta comisión. Primero, respecto a la protección administrativa competente, en el artículo 2 del proyecto de ley se señala que la protección especializada se realizará mediante la disposición adecuada de programas especializados en virtud de una derivación del tribunal o del órgano de protección administrativa competente, que en el proyecto de garantía en el proyecto de protección integral está mencionado como las oficinas locales de niñez. Lo que queríamos resaltar es que nosotros consideramos que estas oficinas no cumplen el rol del órgano de protección administrativa competente, pues no tienen la autoridad ni para dictar medidas de protección ni para resolver la mejor alternativa para el niño y su familia en el ámbito de la prevención. No permite proyectar muy claramente su aporte a la desjudicialización. Sabemos que Chile es un país que prácticamente judicializa el 100% de las situaciones de vulneración y la